La acción de protección con medidas cautelares presentada por varios asambleístas del correísmo en contra del asambleísta electo Patricio Carrillo fue negada. Lo informó el Movimiento Construye este viernes 29 de septiembre pasado en un comunicado publicado en X. En concordancia con lo que ya decidió el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, hoy se negó la pretensión del correísmo de impedir la presencia de Carrillo en la Asamblea, señala el documento publicado por el movimiento. El miércoles 20 de septiembre pasado, igualmente, varios legisladores electos por la Revolución Ciudadana presentaron en la Unidad Judicial Norte de Quito una acción de protección con medidas cautelares para impedir que el exministro del Interior llegue al Parlamento. Desde el viernes pasado, Maribel Barreno y Juan José Morillo dejaron de ser vocales del Consejo de la Judicatura. El organismo acató la decisión del juez Walter Macías, que los llamó a juicio por tráfico de influencias, y en la sesión del Pleno que se instaló esta mañana, ya se convocó a Yolanda Yupangui como suplente. La secretaria informó que ya se emitieron las acciones de personal y los ahora ex vocales ya no ejercen sus cargos, así lo indicó Mayra Mosquera. La prohibición también se registró en el Ministerio de Trabajo y está vigente. Juan José Morillo, en un comunicado, dijo que respeta la decisión del juez, pero que no renuncia a presentar recursos legales y que probará su inocencia en el juicio. Luisa González y Daniel Noboa tuvieron su cita el 1 de octubre. Las expectativas del encuentro eran altas. En la primera vuelta los candidatos mostraron sus propuestas y sus intervenciones resultaron trascendentales para la decisión del electorado. Por eso, el Comité de Debates Electorales y el Consejo Nacional Electoral tenían una compleja tarea: lograr que los planteamientos de los aspirantes a la presidencia de la República aterricen en los cómo más allá de los qués. Patricia Hidalgo, integrante de ese cuerpo colegiado, contó con los cambios para el debate de segunda vuelta, tratando de mejorar respecto a la primera. Lo que no se permitió en el anterior fue que se refiera al pasado o a cosas familiares, y no se lo permitió tampoco en este segundo debate. Las expectativas no se cumplieron. El debate fue lento y aburrido, a diferencia del primero. Múltiples críticas se generaron al respecto. El 1 de octubre, los candidatos Luisa González y Daniel Noboa se encontraron en el debate presidencial a vísperas de las elecciones de segunda vuelta. Los 4 ejes que se abordaron en el encuentro fueron el económico, la seguridad política y asuntos sociales. Ruth del Salto fue la moderadora, a cargo de evitar que haya confrontaciones. Daniel Noboa abrió el debate agradeciendo a médicos y enfermeras que atendieron una emergencia médica de su esposa, que se encuentra en el 4º mes de embarazo de su segundo hijo. Luego de aquello, inició respondiendo la primera pregunta sobre el eje económico. Dijo que refinará el petróleo para tener un bajo costo de los combustibles y el diésel. Anunció deducciones de impuestos para aquellos generadores de empleo. Luisa González le preguntó cómo concretará las respuestas de traer dinero de las reservas internacionales. Él respondió que este será el último de sus planes y que eliminará el impuesto a la salida de divisas, lo que traerá la competitividad de la banca internacional. La Comisión Ciudadana de Selección y Designación del Contralor convocó a una sesión extraordinaria a partir de las 17 horas del 1 de octubre para conocer los resultados del examen escrito que rindieron 48 de los 103 postulantes en la víspera. Aunque el sábado se había anunciado que los resultados se conocerían el 2 de octubre, asimismo, la entidad ya dio a conocer cuáles son las respuestas al banco de 2.000 preguntas, de las cuales 50 se plantearon a los postulantes. Preguntas que fueron cuestionadas por ser básicas y desactualizadas. Concluido el proceso de calificación de méritos, acción afirmativa y oposición, se notificará a los candidatos. Ellos tendrán 3 días para pedir una recalificación. Si esto sucede, la comisión tendrá otros 3 días para resolver. Por ello, aún no se puede hablar de que hay contralor. 3 delincuentes robaron una casa en Ponciano, en el norte de Quito. El hecho se quedó captado por una cámara de seguridad. Las imágenes muestran cómo 2 mujeres llegan al domicilio fingiendo ser visitantes y con mentiras logran pasar la puerta principal del edificio para luego forzar las seguridades de un departamento. Una de las chicas comienza a timbrar y sale el dueño de la casa y le pregunta qué necesitan.
Una de ellas, que estaba sin zapatos, le dice que pasó la noche en su casa y que se ha olvidado los zapatos y venía a retirarlos, contó la víctima. Las sospechosas se llevaron lo que más pudieron, pero luego regresaron con un hombre en un vehículo con placas modificadas. Se llevaron televisores, equipos de audio, computadoras e incluso la ropa. Los daños ascienden a $2.500. La Policía Nacional informó sobre la detención de un sujeto que extorsionaba a propietarios de hoteles en las Islas Santa Cruz, en Galápagos. En un video difundido en redes sociales, el capitán Rafael Vergara, quien es jefe en el distrito Galápagos, explicó que el hombre fue aprehendido en fragancia en un allanamiento a un inmueble donde estaba alojado. Las autoridades habían recibido una denuncia de una adulta mayor. El individuo extorsionaba a los dueños de hoteles diciéndoles que había perdido una maleta con objetos valorados en $1.000 dentro de sus propiedades y hasta que no apareciera el supuesto equipaje, los dueños debían darle dinero. Una nueva intervención carcelaria se efectuó en el pabellón 4 de la Penitenciaría del Litoral, donde se desplegó aproximadamente 800 efectivos militares, policiales y el empleo de vehículos tácticos. La intervención se trató de un control de armas, municiones, explosivos y artículos prohibidos en los interiores del centro penitenciario. Sin dar más explicaciones ni detalles, las Fuerzas Armadas a través de X detallaron lo que se halló en ese operativo sorpresa: municiones, alimentadoras de fusil, celulares y sobres de sustancias sujetas a fiscalización. Los moradores de la cooperativa El Algarrobo, en el norte de Durán, se despertaron la mañana del viernes con el hallazgo de 3 fundas de basura que contenían restos humanos. El encuentro de este cadáver sucedió aproximadamente a las 7 de la mañana, cuando varios se disponían a salir a sus lugares de trabajo. En una bolsa de plástico se encontraba la cabeza, en otra el tórax y la última las extremidades. Personal policial de criminalística y medicina legal llegó al lugar para retirar las partes del cuerpo. La policía empezó la investigación del crimen. Aún se desconoce la identidad de la persona asesinada. Faltan menos de 36 horas para el cierre del gobierno estadounidense y en el Congreso, encargado de votar medidas provisionales para evitarlo, reina aún el caos. Este viernes en la Cámara de Representantes, su presidente Kevin McCarthy logró llevar al Pleno un proyecto para mantener temporalmente financiado al gobierno por 30 días. Sin embargo, encontró vida muy breve frente a las inflexibles oposiciones de los conservadores, que se negaron a apoyarlo y entregaron una rotunda derrota a McCarthy. A pesar de los drásticos recortes al gasto federal, ninguna ayuda a Ucrania y estrictas restricciones de inmigración exigidas por los conservadores, este pequeño grupo que da la mayoría a los republicanos en la Cámara dijo que el proyecto propuesto no es suficiente. Aún no es el final, tengo otras ideas. La Casa Blanca dijo que cualquier medida que recorte el gasto recibirá el veto del presidente Biden, quien en junio alcanzó un acuerdo con McCarthy sobre el déficit y lo refrendó en una ley. Aprobamos una ley. No caí de espaldas en el bosque. No es un ejercicio de confianza. El 70% de los republicanos de la Cámara votaron a favor de un proyecto de ley. Por lo tanto, está más allá de la confianza. Tenemos una ley. ¿Qué más se supone que debemos hacer? Estados Unidos, a menos que ocurra una sorpresa, entrará en cierre de gobierno después de la medianoche del sábado. De hecho, si incluso la Cámara lograra aprobar una nueva propuesta en las próximas horas, la mayoría demócrata en el Senado no la apoyará. Cuando hablamos de migración, la patrulla fronteriza continuará sus labores con o sin un cierre de gobierno. Lo mismo harán cientos de guardias nacionales desplegados en varias zonas de la frontera. Pero las operaciones en ciertos centros podrían paralizarse o simplemente ir a un ritmo mucho más lento. Cierres de gobierno anteriores produjeron importantes vulnerabilidades en la seguridad fronteriza, según un reporte de la Comisión del Senado. Este informe indica que el Departamento de Seguridad Nacional retrasó el mantenimiento de las instalaciones, lo que tuvo un grave impacto en las operaciones y la seguridad de los agentes del orden, incluso en la frontera. Los dos bandos políticos en el Congreso están conscientes de eso, entre ellos el propio líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Sabemos que tenemos que mantener abierto el gobierno
Sabemos que en ambos lados estamos preocupados por la frontera. La Casa Blanca, por su parte, alertó que la situación podría poner en peligro los esfuerzos para luchar contra el ingreso ilegal de fentanilo a Estados Unidos, que en su mayoría llega a través de vehículos en puertos fronterizos. Otras labores del Departamento de Seguridad Nacional, como la deportación de migrantes detenidos y con órdenes de expulsión, seguirán su curso, aunque también probablemente a un ritmo mucho más lento, porque los tribunales de migración estarán trabajando a media máquina. Una nueva oleada migratoria impacta a esta ciudad fronteriza. Hay 14,000 solicitantes de asilo en este momento en Tijuana. Todos quieren entrar a la vez y no se puede. Muchos están cruzando irregularmente y entregándose a la patrulla fronteriza, que los hace esperar mientras procesa su petición de refugio. No tiene infraestructura para atender a tanta gente. Por eso el gobierno estadounidense cerró la garita de El Chaparral y envió su personal a atender a quienes acampan junto al cerco fronterizo mientras son procesados. Es gente que va a estar sujeta a un probable proceso de deportación, ¿no? Este acceso peatonal a San Diego es parte del puerto de entrada de San Isidro, por donde a diario cruzan legalmente más de 20,000 personas. En enero pasado se había reactivado solo en dirección sur a norte después de un cierre de 3 años debido a la pandemia. Si no hay flujo de personas en el cruce, no tenemos trabajo. El nuevo cierre aumenta las filas por las otras 2 entradas disponibles, donde cruzar puede tardar horas. Hay ocasiones que se ponen muy lentos con las revisiones, y eso es lo que prolonga también los cruces fronterizos. Este mes, la administración Biden aumentó el número de solicitantes de refugio que recibe por aquí diariamente. La CBP es una de las mejores opciones que hay para entrar a los Estados Unidos. La CBP es real. Es el nuevo centro de movilidad migratoria en Juchitán, Oaxaca, municipio en donde tan solo esta semana se espera la llegada de 15,000 migrantes. Aquí se brindan servicios básicos y venta de boletos de autobús para que los migrantes continúen su travesía hacia Estados Unidos. Nos sentimos muy agradecidos por este acto que tuvo el gobierno con respecto a todos los migrantes. Es un viaje más seguro y más tranquilo, pues queremos llegar directamente porque hemos tenido muchos tropiezos en el camino. Se tomó la decisión con el gobierno del estado de sacarlos de allá, del crucero de Juchitán, por el riesgo que representa. Ellos duermen a la orilla de carretera, bueno, aquí están más seguros. En otro punto del estado de Oaxaca, decenas de migrantes reciben paquetes de comida, medicamentos y artículos de higiene por parte de una asociación civil que opera sin fines de lucro y sin ayuda gubernamental. Ha venido beneficiando hasta hoy en día alrededor de 7,812 apoyos. La ayuda es gracias a los donantes de empresas, organizaciones, fundaciones. Fíjate que agradecido por lo que ahorita nos acaban de apoyar, porque venimos sin nada. Les voy a ser sincero, todo lo que estamos acá ni para. Según autoridades consulares de Honduras, al menos 3,000 menores migrantes hondureños no acompañados están bajo resguardo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y se encuentran en McAllen, Texas. Michelle Brain, directora del Grupo Operativo para el Reencuentro Familiar de Estados Unidos, explicó que actualmente intentan contactar a las familias de 103 menores y han reunido a otros 1,147 con sus familias. La mayoría de los niños son guatemaltecos. Era casi más de 50% solo guatemaltecos. El segundo más común de las separaciones era Honduras, con un total de 1,147 identificados. Una delegación hondureña encabezada por la presidenta Xiomara Castro y acompañada del secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visitaron el pasado fin de semana los centros de migrantes en Texas, donde reconocieron que necesitan nuevas estrategias para manejar la migración de menores. La gran responsabilidad que nos corresponde de poder inmediatamente darle atención a nuestros niños y niñas que han llegado solos a la frontera. La Organización Defensora de Niñez en Honduras, COIPRODE, señala que cada año la desaparición y migración de menores aumenta. En 2022 fueron más de 600 menores. El año pasado también se reportaron 600 desapariciones de niñas que no sabemos dónde están, ¿verdad? Y esa es la gran pregunta que nos aborda el día a día en nuestra preocupación por la niñez. ¿Dónde están las niñas que han salido de este país y que no se tiene ninguna noticia? Actualmente, este programa de reunificación familiar asume los gastos de traslado y cooperación para reunir a familias hondureñas.
El escenario político perdió hoy a la senadora más longeva de la historia de Estados Unidos. Dianne Feinstein falleció a los 90 años después de más de 3 décadas en la Cámara Alta. La batalla contra las armas fue una de las señas de identidad de su carrera. Apoyo esta enmienda para mantener las armas fuera del alcance de terroristas conocidos o sospechosos. Su postura sobre el control de armas tuvo mucho que ver con un trágico episodio que marcó su vida: los asesinatos del alcalde y del supervisor del Ayuntamiento de San Francisco en 1978. Tras sus muertes, Feinstein se convirtió en la primera alcaldesa mujer de San Francisco. Ha llegado el momento, Estados Unidos, de dar un paso al frente y prohibir estas armas. En el Senado, Feinstein fue una de las primeras 2 senadoras de California, la primera mujer en presidir el Comité de Inteligencia de la Cámara Alta y la primera mujer en servir como la principal demócrata del Comité Judicial. El presidente Joe Biden tuvo palabras emotivas sobre su copartidaria. La senadora Dianne Feinstein fue una estadounidense pionera, una verdadera precursora y para Jill y para mí una querida amiga. El Senado también guardó un sentido minuto de silencio en su memoria. La muerte de Feinstein otorga ahora al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, el poder de designar quién cumplirá su mandato hasta 2025. 57 personas murieron en una serie de atentados suicidas con bombas en 2 mezquitas en Pakistán. Decenas de personas quedaron heridas mientras los creyentes conmemoraban el cumpleaños del profeta Mahoma. Según la policía, ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad de las explosiones. También informaron que varias personas quedaron atrapadas bajo los escombros. El país islámico registra ahora un aumento de los ataques suicidas que ha ensombrecido los preparativos electorales y la campaña para las elecciones generales de enero. Luego de permanecer 14 días detenido tras cubrir las operaciones militares contra la minería ilegal en el Parque Nacional de Apacana, en el sur de Venezuela, el Tribunal Primero de Control del Estado Amazonas excarceló con medidas cautelares al periodista Luis Alejandro Acosta. Deberá presentarse cada 15 días en tribunales. No puede abandonar el Estado ni expresarse en redes sociales o medios de comunicación. El Ministerio Público imputó con 3 delitos a Acosta: por ejercicio de la minería ilegal en modalidad de promoción e incitación, ocupación de zonas protegidas e incitación a delinquir. Un par de días previos a su captura, el comunicador, a través de un video, advirtió sobre una posible detención. Que ustedes saben bien que aquí en cualquier momento pueden arremeter contra mí. Ustedes saben que estoy caminando en una línea de candela. El juzgado determinó medidas que, según la ONG Espacio Público, violan las libertades fundamentales del periodista, continuando un patrón de censura a través de medidas cautelares. Carlos Correa, director de la organización, sugirió a todos los periodistas en el país adiestrarse en temas de protección, en vista de un incremento en las amenazas, agresiones e intimidación oficial. Trabajar con otros. Segundo, inmediatamente que pase algo, intentar documentarlo. Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, asegura que la libertad de expresión en el país está muy comprometida, especialmente en un contexto preelectoral. Vemos cómo aumentan las campañas de agresiones por parte de altos personeros utilizando espacios o medios de comunicación. En el marco del conflicto sociopolítico desatado en Nicaragua desde 2018, Estados Unidos ha impuesto más de 1.000 sanciones a funcionarios e instituciones. En ese sentido, investigadores centroamericanos coinciden en que se debe seguir presionando al gobierno de Managua a través de sanciones más estratégicas, pues hasta el momento el gobierno de Daniel Ortega no ha cedido a las presiones de Estados Unidos, pues aún permanecen cerca de 70 presos políticos y aún no está prevista la celebración de elecciones libres. Estamos hablando de sanciones hacia individuos, entidades y ciertos sectores, de esta manera afectando a personas a cargo de violaciones de derechos humanos. Las sanciones contra funcionarios e instituciones no han golpeado al gobierno nicaragüense de la forma esperada, pues a criterio del investigador Manuel Orozco, el aparato estatal se sostiene de otras entidades.
a aquellos sectores operativos que garantizan la sostenibilidad del régimen, como es la unidad de análisis financiero, como es también el Banco Central mismo y también el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. El mandatario nicaragüense ha sostenido que por negarse a las exigencias de Estados Unidos, su gobierno ha recibido sanciones. El mensaje de los yanquis es: o hacen lo que yo digo o los vamos a sancionar. Investigadores de Centroamérica coinciden en que Estados Unidos debe acompañar las sanciones a Nicaragua con una estrategia diplomática que conlleve a la restitución de la democracia en Nicaragua. Una potente tormenta inundó el área metropolitana de Nueva York este viernes, llevando al alcalde Eric Adams a declarar estado de emergencia. Calles y carreteras se inundaron por las fuertes lluvias, afectando también el sistema del metro de la ciudad. Incluso algunos vuelos en el aeropuerto La Guardia también tuvieron que ser retrasados. En solo 2 horas o 3 cayeron hasta 18 centímetros de lluvia, según informó la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. En Manhattan, algunos conductores se vieron obligados a abandonar sus vehículos en medio de la vía. Cambió mi vida, cambió la de mi familia. Los sueños sí se cumplen. Así lo relata Ledis Mosquera, quien a sus 21 años logró incorporarse a la Policía de Colombia gracias a las becas Vamos Sumando, otorgadas por Estados Unidos a comunidades de zonas rurales y apartadas. Gracias a eso, hoy en día puedo contar con recursos para apoyar a mi familia. Y que estoy ejerciendo la mejor manera para que mi comunidad se sienta orgullosa. Becas que buscan transformar la vida de jóvenes de escasos recursos económicos. Hasta Quibdó, en Chocó, llegó el secretario adjunto para asuntos antinarcóticos, Todd Robinson, a conocer la historia de vida de estos jóvenes que han salido adelante, aunque han vivido en medio del conflicto armado. Ellos quieren trabajar y dar seguridad a sus comunidades. Es algo increíble. Es una de las cosas más importantes que nosotros como gobierno de los Estados Unidos podemos hacer en Colombia. Le da oportunidad a jóvenes, mujeres y hombres de esa otra Colombia, de la Colombia profunda, de la Colombia olvidada. Y ese es un esfuerzo que vale la pena porque en última es construcción de paz. $5 millones destina cada año Washington para costear la formación de estos nuevos efectivos de la Policía de Colombia. En una expedición en el Monumento Nacional Marino en las islas del noreste de Hawái se descubrió una extraña criatura a la que investigadores llamaron Dumbo, debido a sus aletas a los lados de su cabeza que se asemejan al famoso personaje de Disney. Esta especie de pulpo tiene pocos avistamientos y habita en las profundidades del mar, donde el ambiente es bastante hostil o más hostil de lo normal porque hay mayor presión del agua y poca luz. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos.